porque yo voy a ser un poco más explorativo de lo que es el tema de palta, pero nosotros en Camex hemos trabajado con el tema de colocar palta con exportadores, entonces sabemos del tema de la intermediación, el brokeraje, la búsqueda de compradores, o sea, esa parte lo manejamos bastante bien y para nosotros sí es importante que ustedes nos puedan reflejar cuáles son sus requerimientos, ¿ok? Entonces, veo que está Carlos Gabriel, Giovanna Sánchez, Jocelyn Jiménez, Juana, Luis Campuzano, Manuel Abad, Ricardo Guayama, Rocío Pongo, Rosa Pongo y Gerson. Entonces, ustedes son los que están en la sala. Como les repito, esta conferencia, el propósito es empezar a trabajar con ustedes algunos componentes y de tal manera que ustedes puedan aprovechar al máximo, porque nosotros la teoría la conocemos, lo que queremos es que les retransmitamos el tema. Bien, mientras que van colocando sus dudas y todos sus requerimientos, y como les digo, los que ya están por exportar o exportando, indiquen los que volumen manejan de exportación, los que no, qué volumen piensan manejar de exportación, y los que no, cuál es su expectativa, cuáles son las dudas por las cuales entran a explorar este tema de la exportación de palta y otros productos de exportación que hay. Bien, bueno, mi nombre es Luis Enrique Méndez, para los que no me conocen, y vamos a iniciar rápidamente. Entonces, mientras yo voy avanzando, por favor, ahí en el chat van colocando todos sus requerimientos sobre lo que va a implicar el tema de la exportación. Listo. Bueno, en principio Andy está con nosotros en la sala. Andy va a hacer un tema más operativo sobre la palta. Vamos a entrar al tema de costeo, pero yo quiero centrarlos bien en el tema de la palta para que ustedes sepan dónde estamos en la palta y hacia dónde vamos con ella. Entonces, actualmente el tema de la palta entra dentro de lo que es esta gráfica, de lo que implica una megatendencia, que es la población mundial y cómo esto se viene expandiendo. Entonces, actualmente en el 2011 éramos 7.000 millones, ahora estamos ya en 8.000 millones. Los chinos son la cuarta parte de la población del mundo, seguido por los hindús, y luego en el 2050 se proyecta 9.000 millones, ¿no? Siempre y cuando otra pandemia no nos arranque más personas por el tema de los virus tan potentes que ahora vienen en estas últimas décadas. Entonces, esto implica que la población va a incrementar y por ende la pregunta que se hace de esta presentación es cómo se va a alimentar toda esta gente, por el hecho de que hay una masa de población creciente y como ustedes van viendo, los campos de cultivo en muchos países se van destruyendo por el tema del urbanismo, por el tema de las sociedades de consumo, de la intermediación. Yo creo que ahorita sus hijos o sus compañeros están más preocupados en ser tiktokeros que ser agricultores. Entonces, yo creo que ese tema de la tecnología y el avance hace que todo tienda a la parte tecnológica, a la parte del avance científico, pero la parte agrícola como que hay un rezago. Entonces, las pocas hectáreas que quedan en el mundo de producción se centran en algunos países y esos son los países que están encargados para hacer ese proceso. Nosotros, por ejemplo, hasta el año 2016 teníamos 30.000 hectáreas de palta, fíjense, 30.000 hectáreas de palta hasta el 2016, pero solo quiero que entiendan de que México es un país que tiene 180.000 hectáreas de palta, entonces obviamente nuestras 30.000 hectáreas de acá de Perú y las de Colombia y las de Chile son minúsculas comparados al volumen de México, pero este es el cuadro competitivo, o sea, esto es lo que ustedes tienen que entender, estos son nuestros competidores de palta y se los pongo en la mesa porque tenemos que apuntarlos, porque hay que ver las ventajas de sus países contra las ventajas nuestras para poder salir al mercado internacional sabiendo cuál es nuestra posición. En principio somos los segundos exportadores de palta, esto no es despreciable considerando el mercado tan inmenso el que atendemos, porque en realidad es un mercado mundial. Y bueno, y México lo ha hecho fruto de que México en principio ha ingresado con más fuerza a Estados Unidos. El principal mercado de los mexicanos es Estados Unidos y nosotros en Perú obviamente
entramos luego de México porque México tiene mucha, o sea, con el Tratado de Libre Comercio que se aperturó con Estados Unidos, mucha entrada muy favorable por el tema de los aranceles cero, pero aparte también le benefició la distancia, o sea, México y Estados Unidos están pegados. Nosotros cuando exportamos la palta tenemos que meterlo en un contenedor, tenemos que mandarlo no tan maduro para que pueda aguantar el tema del transporte, mientras que los mexicanos prácticamente la mandan ya casi maduro. ¿Por qué? Porque está muy cerca. Entonces, esos son aspectos del producto que incluso cambian la presentación misma del producto. La presentación de la palta mexicana es de un color diferente al color que nosotros mandamos desde Perú. Recuerden que el producto que se exporta en principio es la palta Hass, porque a veces me preguntan palta fuerte, palta Hass, palta naval, las demás variedades, pero la de exportación, que tiene un 90% de volumen de exportación, es la palta Hass, que es la que más se exporta, la más conocida porque es la palta también que México exporta. Entonces, este es el cuadro de competidores. Básicamente el 2016, datas próximas vamos a poner en los cuadros que vienen, pero básicamente el Perú, acá están los distintos productos donde nosotros tenemos una, una colocación importante de productos, y la palta acá aparece con el 13.8% de lo que es Perú, pero del mundo representamos el 8.23%, lo cual implica una participación interesante, por tanto es un solo producto que se maneja. Pero la vez anterior yo les comentaba a ustedes que el tema de la palta, porque siempre la pregunta que ustedes se hacen, ¿no? ¿Es posible que nosotros podamos llegar a tener un futuro con la palta? Porque la pandemia ha debilitado muchas industrias y muchos sectores. Entonces, ¿qué nos hace pensar que la palta es un producto que eventualmente va a seguir creciendo el tema de la demanda? O sea, la palta no es un producto que crece pronto. O sea, si ustedes se van a meter al tema de palta, a ser productores de palta, van a necesitar pues 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas, 10 hectáreas para producir palta, pero la producción de palta no es como la quinoa, ¿no? No es que meto el arbusto, la semilla y sale un arbustito y luego saco la quinoa y luego limpio el campo y luego vuelvo a sembrar. O sea, esto no es por temporada, la palta es un producto que es mucho más, más estacional, entonces tienes que colocarlo y tienes, no sé, pues unos 3, 4, 5 años para que recién empieces a hacer una producción y luego van a pasar más años para que pueda llegar a un periodo óptimo de consumo. Entonces es un producto que tú tienes que tenerlo pensando en el largo plazo. Nadie se mete a un producto a 8 o 10 años sin saber qué es lo que van a pasar en 8 o 10 años, porque ya la quinoa, el tema de varios productos peruanos, como el camu camu, la quinoa, la maca, tuvieron ese boom, ¿no? Una crecida fuerte y luego se sacudieron, ¿no? No han bajado tanto en algunos casos como la quinoa se ha estabilizado en un nivel, pero digamos, no va a volver a recuperarse en los precios que en su momento se fijaron en el mundo. Pero en cambio la palta, a diferencia de la quinoa, es un producto que nos ha demostrado que el consumo per cápita, que es básicamente esto, acá lo que dice es de que en Alemania consumen 0.1 kilogramos por persona por año, o sea, prácticamente no consumen nada de palta. Y los mexicanos consumen 9 kilogramos por año y los peruanos estamos en 2.5 kilogramos por año. Y eso es verdad, ¿no? O sea, nosotros acá en Lima no consumimos tanta palta, acá a veces hablando con personas, acá nosotros en Lima la palta como que le echamos como si, lo untamos como si fuera mantequilla, ¿no? Así un poquito, nomás lo echamos en el pan, pero en el norte se meten una palta en un pan y se lo comen, o se comen la palta sin el pan, y son hábitos de consumo porque tienen el producto a disposición, igual que los mexicanos. Entonces el consumo per cápita nuestro, incluso el peruano, no es tan alto en el tema de palta. Entonces tú te imaginas en los demás países cómo es. Ahora, el hecho de que la palta se masifique en términos de recetas, en términos de marketing, en términos de exportación, hace de que estos países se activen. Y acá, por ejemplo, ni siquiera estamos mencionando un país que es la cuarta parte de la producción del mundo, que es China, que China también ya ingresaron las paltas y ya es un país que está empezando a consumir palta peruana. Entonces, obviamente el mercado va a tener un crecimiento muy fuerte, el mercado va a tener un crecimiento muy fuerte, muy agresivo, y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados para esa crecida, porque ya, como les he dicho, México, o sea, si ven el cuadro,
llegar a este nivel de México, si es que en algún momento lo haremos, porque en realidad 180.000 hectáreas, nosotros actualmente estamos en 60.000 hectáreas de paltos, o sea, si duplicamos la capacidad de toda la producción que tenemos, llegamos a 120.000 hectáreas de paltos, y eso no nos garantiza todavía ni siquiera acercarnos a lo que es México. Y aún así, pensamos que el mercado aún va a soportar el tema del incremento de la oferta, ¿no? O sea, la oferta crece, pero la demanda crece más. Ese es el concepto. Por eso es que acá dice que crece el consumo per cápita de aguacate en Estados Unidos, y Estados Unidos es la muestra de lo que sería en el resto de países europeos y asiáticos. Del 2008 pasó de que un americano consumía en promedio como un sueco 0.5 kilogramos de palta, y ahora consumen 3.5 kilogramos de palta. Entonces, ese básicamente es las megatendencias que se van dando. ¿Ok? Y eso es lo que les hablaba. Perú es un país de hectareajes, no es una chacra grande, pero es una chacra más grande que la chilena, por lo menos. O sea, y Chile exporta más que nosotros en ciertos productos. Entonces, acá nosotros en la palta, si ustedes verifican todos los productos que manejamos, tenemos superficies cultivables más o menos como 500.000 superficie, 500.000 hectáreas de superficie que nosotros tenemos acá en el Perú, contra los chilenos que, o sea, solamente, perdón, tenemos 500.000 hectáreas nada más en lo que es café, y casi 400.000 hectáreas en papa. Son 7 millones de hectáreas que nosotros podemos manejar para la producción, y Chile nada más con 500.000 hectáreas en todos sus productos hacen todo el volumen de exportación, y en palta son 65.000 hectáreas, pero acá hay una movida, ¿no? O sea, pensando en el palto, muchos agricultores están empezando a migrar su producción de cualquier otro producto que manejaban por palto. Entonces, eso es importante porque eso viene creciendo año por año, o sea, viene creciendo con mucha fuerza año por año. Eso es ya la realidad, esto es como vamos ahora. Entonces, este cuadro es hasta el mes de septiembre, o sea, es hasta ahorita. Básicamente nos muestra que, si se dan cuenta, el volumen de crecimiento ha sido 135 millones, 184, 300, 300, 588, 700 millones, 750 millones en 2019, y este año sin la pandemia debíamos haber reventado eso, por lo menos deberíamos estar en 800, 900, o quizá llegar a los 1.000 millones en lo que es exportación de palta. Pero la pandemia nos cogió y obviamente hubo un bajón, pero si lo analizas en frío, te vas a dar cuenta que no ha sido tan fuerte como pudo haber sido por el hecho del efecto de la pandemia, que ha sido brutal. Países confinados, tiendas de comercio cerradas, agencias de carga, de aduanas, restringidos, no porque las aduanas no funcionaron durante la pandemia, sino restringidos porque había falta de movimiento. O sea, ¿cómo la gente puede salir si todo estaba en cuarentena y prácticamente la gente se contagiaba? Entonces, esa dificultad, a pesar de esa dificultad, hemos exportado casi lo mismo. Y te puedo decir casi lo mismo porque el año no termina y todavía tenemos remanentes de exportación de palta, como van a ver. Sin embargo, lo que ha pagado, digamos, lo que ha pagado el pato, si hay que decirlo así, es el precio promedio. Entonces, nosotros veníamos con un precio que estaba muy interesante, 203, 237, 216 kilogramo, o sea, dólares FOB por kilogramo, lo cual significa que es el precio de exportación, o sea, ese precio es el que se negocia con los compradores internacionales. Recuerden de que la palta ha estado en campo, en chacra, 4 soles, 5 soles, eso más o menos es lo que le han estado asegurando a los exportadores, y la palta hasta el año pasado se convirtió en un negocio de centavos, ¿no? O sea, acá la idea era de ganar centavitos, o sea, los intermediarios acopiadores ganaban centavos, los productores ya con 4 o 5 soles ya pagaban sus costos, porque básicamente estaban en la chacra, habían gastado en lo que es alquiler de campos o compra de campos, todo lo que es el tema sanitario, el tema de agricultura y todo lo demás, y el acopiador se encarga de lo que es la certificación Global Gap, recoge el producto y se lo lleva directamente a una planta de empaque, y de ahí saca la exportación. Entonces, básicamente, el negocio del productor estaba asegurado por el tema del precio que le pagaban, 4 o 5 soles ya justificado. O sea, si ustedes son productores agrarios, sacan pluma de 1 hectárea en palta, cuánto es lo que tienen que invertir en el cuidado, en todo lo que es los años que les he mencionado que demora, y con 4 o 5 soles ya están recuperando. O sea, ya por ahí, digamos, no están mal pagados. Y los intermediarios, que son los acopiadores, que son los que trabajan para los exportadores, ellos tienen que recoger esos productos de distintos lugares, ¿no? Desde todo el norte de Lambayeque, La Libertad,
todo lo que es Ancash, hasta la sierra, ¿no? O sea, se van a Ayacucho, se van a Arequipa, se van Ica, por todos esos lados están recogiendo, recogiendo, y su negocio ellos es volumen y pequeños centavos, o sea, 10 céntimos, 20 céntimos, que es por 1 millón de kilogramos, es la cantidad de dinero que pueden ganar. Entonces, el negocio de palta básicamente se constituyó así hasta este último año, básicamente un negocio de producción, acopio y exportación. Y el precio al que llegaban al puerto del Callao, por decirlo, ese precio FOB es de 1,88 con el que cerró este año, lo cual obviamente ha castigado, porque 1,88, si te pones a pensar en soles, ¿cuánto es? Ahora, por ejemplo, esto, lo que lo ha ayudado para que no sea tan fuerte la caída es que el tipo de cambio es 2,91, el año pasado estaba con un tipo de cambio de 3,47 y ahora estamos en 3,555. Entonces, obviamente ese 1,88 de 3,55 al tipo de cambio como que compensa un poco la bajada, pero igual hemos caído, igual el precio de exportación ha caído. Entonces, nosotros en la palta, cuando ustedes me pregunten cuáles son los países al que podemos exportar palta, yo diría, ya casi todos los países están abiertos. O sea, los más complicados como China, por ejemplo, ustedes fíjense acá el cuadro está organizado descendente para el 2020, para que vean la realidad del 2020, lo que hemos cerrado: Holanda, Estados Unidos, España, Reino Unido, Chile, China, Japón, Rusia, Corea, Hong Kong, Canadá, Bélgica, Tailandia, o sea, prácticamente la India, o sea, prácticamente países que antes no entrábamos. Corea, por ejemplo, que eran países que no entramos, ya están homologados, que son esos requisitos sanitarios que hay que trabajar, ¿no? Pero ya prácticamente la palta peruana se ha hecho un nombre en el mundo, no es un producto que tampoco transfiera mucho bicho porque tiene su protección natural, que es su cáscara, y bueno, con un tratamiento que hemos logrado acá en Perú, gracias a manejos agrícolas y certificaciones, como que no tenemos problemas. No es un producto, digamos, sensible a que le pase algo como, por ejemplo, si lo es la uva, el mango, que ahí se le pegan otros bichos, ¿no? En la palta no tiene esa característica, por ende no tenemos esos problemas tan serios como otros productos que sí tienen esos problemas sanitarios. Así que no hay, por tema de los países, digamos, no hay barrera, por lo menos en el 80% de países más comercializables, no hay barreras para la exportación por temas sanitarios. Acá básicamente la norma que la mayoría de productores manejan es un Global Gap, eso sí no lo olviden. El Global Gap es la certificación de campo, que son las buenas prácticas agrícolas, que es lo que mínimamente te van a pedir cuando seas exportador de palta. ¿Y eso qué significa? Sencillamente garantizar la producción con, como su nombre dice, buenas prácticas agrícolas. Este es el cuadro resumen donde ustedes pueden ver acá el tema de lo que es las exportaciones de palta, ya mirándolo en tres panoramas. El primer panorama es el tema de lo que es el FOP exportado, que era lo que hemos hablado, pero acá lo ponemos por meses para que vean esa pancita, ¿no? Esas panzas representan la estacionalidad. La estacionalidad indica acá que, fíjate, empezamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, y fíjate cómo se comporta, ¿no? Desde el 2012 mira cómo se va comportando. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, en diciembre no vas a encontrar palta en Perú. Bueno, en estos años no encontrabas palta en Perú ni en diciembre, y en enero tampoco. O sea, eran temporadas en las cuales prácticamente la palta no la encontrabas, porque la palta salía principalmente del norte. Pero ahora, básicamente, con el tema de la apertura también del sur del Perú, prácticamente en la sierra y en la costa se está sembrando palta, entonces se amplía la frontera agrícola y también los meses en la que nosotros proveemos la palta. Por eso es que el 2020, mira, arrancamos enero ya con 4.000 millones, bueno, eso sí, sin pandemia todavía, sin pandemia 4.000 millones, lo cual nos daba un buen pronóstico de entrada. El año 2020 entramos pero con fuerza, febrero de 5 a 17 millones, marzo de 34 a 52 millones de dólares, o sea, ya estamos ya empuntados, y ahí empezó la pandemia, ¿no? Empezó el bajón de 106 a 87, pero ya luego de abril, por ejemplo, ya en mayo empezó la recuperación, mucho más que el año pasado en el respectivo mes, y luego ya obviamente nos hemos tratado de mantener, ¿no? O sea, los volúmenes en exportación se han ido manteniendo, y ahorita ya estamos en septiembre, y prácticamente hay que ver el cierre, pero considerando que hay todavía hay producción de palta, hay todavía remanentes que se pueden cerrar. Entonces, esta data de acá es 698.000, lo más probable es que se acerque más a 710, 720, 730, con la cual la caída de la palta no va a ser, en términos FOB, no van a ser muy fuertes. Lo que sí, como les he dicho, se está sacrificando
margen, porque para llegar a ese volumen de exportación, antes necesitábamos menos kilos, entonces esta vez se ha exportado prácticamente 342 a 410, estamos hablando que son 342, 10%, o sea, ya estamos hablando de 10%, un 20% más, o sea, estamos hablando de 60.000, 30, 60.000 kilogramos más de palta, o sea, un 20% de crecimiento en el tema de la cantidad de kilos exportados. Entonces, producto hemos tenido producto, y la única manera de vender cuando tienes exceso de oferta ha sido por el tema de precios. Entonces, hemos tenido que ir sacrificando los precios. Por eso es que en enero 2.35, 2.44, 2.22, que eran los precios pre-pandemia. Entramos la pandemia de lleno, 2.03, 1.85, 1.86, 1.79 y 1.78. Menos de eso tampoco se puede, porque ya no le sale a cuenta ni al productor, ni al acopiador, ni al exportador. Entonces, esas son las variaciones de precios con los que uno también tiene que estar preparado. Estos negocios requieren que tengas una buena estructura de costos para que soporte. Nosotros, por ejemplo, a ustedes les damos base de datos de importadores, o sea, relación de empresas importadoras para que ustedes puedan hacer la gestión, porque el tema de la palta, siempre lo decimos, o sea, nosotros que ayudamos a los exportadores a hacer exportaciones, no, lo complicado no es encontrar un comprador, o sea, si ustedes dentro de su mente lo más complicado es encontrar el comprador y vender la palta, yo les digo que no, eso no es lo más complicado. Los compradores están y siempre van a estar ahí. Entonces, lo complicado no es encontrar un comprador, sino lo complicado es tener todo lo que significa digamos, la capacidad de poder responder a ese comprador a las necesidades que tiene. Ahora, yo también quiero saber, ya y eso me lo van a ir indicando ustedes en el chat, si ustedes van a ser productores o acopiadores, porque también acá hay dos negocios distintos, ¿no? El que es productor, si ustedes me dicen, no, yo estoy acá en el curso porque mi papá tiene chacras y yo voy a empezar a producir 2, 5, 10 hectáreas de chacra, ¿no? Y yo voy a empezar a ponerme a exportar esas paltas. O alguien me dice, no, yo tengo una familia y tienen ellos, entonces yo voy a exportar para ellos. Yo estoy preparándome para hacer exportación de ellos. Pero en exportación de palta, nuevamente, lo ideal es tener volumen, o sea, 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas de palta sería más o menos algo interesante, porque ustedes tienen que considerar de que hay un concepto en exportaciones que se llama costo de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Los costos de transacción son que exportar un contenedor de palta, o sea, si tú consigues un comprador y solamente le puedes ofrecer un contenedor de palta de $30.000, por decirte algo, ya, pues que te ganes ahí, por decirte, ¿no? En un buen término, que te ganes un 30%, que te ganes de 30.000, te ganes $9.000, que sería buenísimo, ¿no? Que hayas hecho una operación así, o que te ganes $5.000, ya para hacerlo más razonable por la coyuntura, que te ganes $5.000 de 30.000 que tú inviertes, no hay problema, pero la idea es hacer una operación y luego se termina ese contenedor, lo mandas, no tienes otro contenedor. Pero para poder llegar a esa venta, a ese contenedor, hay todo un aprendizaje que tienes que generar. Entonces, y todo un proceso de aprendizaje y de gestión operativa. Tú me dices, no, yo sí lo puedo hacer porque quiero aprender, no hay problema por tu lado, pero el comprador es el que te puede decir, para mí sí es un problema porque los compradores, cada experiencia y cada productor nuevo con el que tienen que trabajar, le requiere tiempo. Entonces, este tema de las exportaciones, hay que discutir el precio, hay que discutir la calidad, hay que hacer la verificación del lugar donde se está dando la producción, hay que revisar la planta procesadora, hay que revisar el riesgo financiero, hay que ver las condiciones de pago, hay que ver que haya, digamos, la experiencia para trasladarlo de un país a otro. Entonces, todos esos factores que se manejan en una exportación hacen de que yo, una vez que ya decido trabajar con un exportador o productor peruano, que son ustedes, yo necesito que ustedes me garanticen una recurrencia, o sea, no me es una operación y luego te desaparezcas, porque luego tengo que buscar a otra persona que vuelva a hacer el mismo proceso, y es complicado, ¿no? Esto, pónganselo ustedes así para que lo aprendan, es como tener una pareja, ¿no? O sea, si yo soy importador y voy a buscar mi pareja exportadora peruana, que es el productor de palta, entonces, para mí, encontrar una pareja, no quiero una aventura, quiero una pareja seria. Entonces, conseguir una pareja seria es complicado, pues, porque hay que establecer nuevos hábitos, hay que conocerla, todo ese proceso previo
a tener una relación es desgastante. No te digo que no es malo, pero es desgastante. Entonces, una vez que uno termina una relación y vuelve a empezar otra, y vuelve a empezar otra, es un proceso que en realidad yo pongo ese símil de las exportaciones. Nadie quiere meterse 3, 5, 6 veces. Yo prefiero entonces quedarme con el malo conocido, ¿no? O sea, si tengo un productor que no me satisface lo suficiente, pero por lo menos me da cierta seguridad, me quedo con él. Porque ir buscando nuevos, cada uno tiene un propio costo de transacción que va a ser algo que me va a complicar. Entonces, esto es importante para que ustedes sepan de que los compradores están ahí y siempre van a estar ahí. Nosotros tenemos que estar preparados para ofertarle un producto que cumpla las características que ellos buscan. Estos son los principales exportadores de palta y este cuadro se lo mostraba para que vean que son 683 millones de dólares de exportación del 2020 y vean que como clientes, o sea, un cliente como Mission Produce, que es un cliente grandote, compra 22 millones. Si son 22 millones de un solo cliente, acá tengo otro, por ejemplo, que es Walmart, por ejemplo, este año ha comprado 10 millones de forma directa. Westfalia, ¿no? Westfalia ha comprado 7 millones. Entonces, son volúmenes muy fuertes. Eso quiere decir que si tú lo divides en contenedores de $30,000, 7 millones entre $30,000, te vas a dar cuenta de la cantidad de containers que están llevando. Pero así como tengo esta relación de estos principales, luego abajo tengo una relación enorme de un montón de exportadores que han hecho un solo contenedor, uno nada más, durante todo el año un contenedor, y son bastantes, ¿ah? Igual que hay exportadores por montones, hay compradores por montones. Entonces, nuestra lógica de negocios es buscar importadores no tan grandes como estos, porque no podríamos abastecer, estos importadores juegan con estos exportadores, o sea, juegan grande con grande, ¿no? Los grandes buscan a los grandes, ahí tienes Camposol, tienes Virú, tienes Fundo Los Paltos, estos ahí miren sus volúmenes de venta, Camposol 54 millones, entonces ellos están trabajando probablemente con Mission Produce, entonces se entienden entre ellos. Y nosotros, que somos pequeños, también nos vamos a entender con los compradores pequeños que lo hay en todo el mundo. Recuerden que todo el mundo se está activando este tema de importar palta para sus países. Es un producto bueno. La diferencia entre palta y, por ejemplo, una importación de ellos de un producto seco, que puede ser, por ejemplo, de China, que estamos saliendo un montón de cosas acá a Perú, es de que este producto es perecible y tiene un grado de riesgo mayor. Entonces, eso nos hace de que seamos mucho más cuidadosos con el tema del aprendizaje. Por eso es que nosotros no les enseñamos un taller, sino un curso de agroexportación para que ustedes sean buenos en el tema de todo lo que implica conocer el tema de una exportación desde el principio hasta el final. Estos son los precios FOB de los principales exportadores para que ustedes vean cómo se ha movido. Fíjate a Avocado Packing Company, como en el 2019 5.57, ya cerraron 1.82 empresas grandes, los paltos de 4.16 en promedio a 2.16. O sea, estas empresas para llegar a ese precio, obviamente no es que hayan perdido tanta plata, sino trasladan esto al productor. Siempre los productores son los que pagan el pato, o sea, porque lo que se hace es se traslada el menor precio y le dicen, bueno, es lo que te puedo pagar, y si no, te quedarás con tu cosecha, con todo lo invertido, y obviamente tienen que negociar. Pero este es el impacto de la COVID por lo que ha pasado ahora, ¿no? O sea, se ha exportado más, pero a menor precio para poder llegar a los volúmenes que nosotros tenemos acá en el Perú. Y la campaña se ha retrasado porque, como hemos tenido este problema de la COVID, entonces han entrado de otros países, el mercado está saturado de palta, ¿no? Créeme que Colombia, Chile, México y un montón de países han salido agresivamente a colocar la palta. Estos son algunos datos, que es lo que te comentaba, o sea, ya son operaciones puntuales donde acá tienes el exportador y el importador, o sea, no todos son grandes. Por ejemplo, acá tengo frutas, este es su número de RUC, acá tengo los clientes, por ejemplo, acá Consorcio, su número de RUC, y acá está su comprador, Total Exotics, un comprador, los kilogramos que se exportan de un contenedor. Te pongo este cuadro porque quiero que veas de que normalmente, si te das cuenta, mira, 14.000 kilogramos, 24.000 kilogramos, 1.600 kilogramos, 2.300 kilogramos, 8.000 kilogramos, 23.000 kilogramos. Entonces, lo que trato de decirte es que lo más que vas a ver, esto es digamos, una muestra de la base de datos de todo lo que se maneja en palta, pero lo que más vas a ver son operaciones de 24.000 kilos, que básicamente es el estándar de un contenedor full.
Entonces, que es un reefer, no es un contenedor refrigerado porque tiene que ir la mercancía para que soporte el tránsito internacional. Entonces, acá tienes el kilogramo bruto, porque acá hay embalaje, acá recuerda que hay parihuelas, hay cajas, hay todo, sunchos, hay acá todo lo que significa el embalado de la palta, y el kilogramo neto, que es lo que realmente consideramos. Lo que ellos compran son kilogramos netos, pero tienen que pagar el flete por el kilogramo bruto. La cantidad, esta es la unidad en kilogramos, que es lo mismo, porque es kilogramo, kilogramo, la cantidad 1 kilogramo, y la cantidad 2 son las cajas, porque algunos preguntan, ¿y cuáles son las cajas? ¿No? ¿Cuántas cajas hay en un contenedor? Acá están las cajas de los contenedores, ¿no? Acá 24.000 kilogramos, cajas de 2.400 cajas. ¿Y esto por qué? Porque son cajas de 10 kilos, pero en la palta hay tamaños de cajas. Esos tamaños de caja se definen por el requerimiento de los mismos compradores. Los compradores te ponen el tipo de requerimiento. Yo quiero caja de 10 kilos, yo quiero caja de 4 kilos. Ellos ponen el tipo de caja que se necesita, y para eso ya hay una industria en Perú para el tema de las cajas y todo este tema de lo que son las plantas de packing, ya está eso definido. O sea, por eso no se estresen, que ya hay una industria que sabe de hacer ese tema. Eso es muy, muy técnico. El valor FOB, y dividiendo este valor FOB unitario es la división del valor FOB total, que es el valor en Puerto del Callao, por decirte algo, dividido entre la cantidad de kilos netos. Y este es el monto que nosotros hemos estado observando. Y acá, si te das cuenta, hay operaciones para todos los países: Chile, España, Reino Unido, India, Chile, Bolivia, Holanda. ¿Te das cuenta? O sea, Bolivia, hay embarques que son terrestres, marítimos, hay embarques que salen del puerto del Callao, hay otros que salen de Pisco, salen de Desaguadero, salen del puerto de Salaberry, de Trujillo, salen de Hilo, ¿ok? Salen de distintos puertos. Entonces, el volumen de palta, o sea, es un producto que sí, ya se está convirtiendo en un commodity, estos productos que ya tienen una logística propia. Entonces, hablar de palta ya es un producto que ya la gente conoce. O sea, por ese lado no te estreses, que ya hay una industria alrededor de la palta, para las cajas, para el transporte, para el traslado, para todo. Ustedes tienen que aprender muy bien el negocio desde la producción y convertirse, como digo, tomar su posición en la cadena. Si vas a ser productor, si vas a ser acopiador, si vas a ser exportador, si vas a ser incluso comprador internacional, porque hasta ese nivel puedes llegar. Y bueno, estos son detalles que hay. Entonces, esto, y básicamente lo que quisiera es darles un poquito más de información, pero le voy a quitar el tiempo a Andy, que es quien le va a dar un poco de la parte operativa. Entonces, voy a dejar la palabra a Andy, y hasta ahí, por favor, no sé si hay alguna pregunta, o si quieren mejor, acabamos de hacer el tema de la presentación de Andy y luego pasamos con algunas consultas. Creo que eso, mejor acabamos. Voy a ir respondiendo las preguntas por el chat, mientras que Andy va haciendo su presentación. Andy, ¿estás ahí? ¿Cómo está? Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Andy, un poquito más, tú puedes acercarte más al audio para que te escuchen. Sí, correcto. Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí, Andy, tu presentación puedes cargarla. No sé si estás como, creo que sí puedes hacer el compartir pantalla. Ahí está. ¿La ven? Todavía no vemos tu presentación. Mm, Dale compartir pantalla y ahí lo vas a coger. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Creo que se la Ahora ven sí, bien. ahora ¿No? sí. Sí, ok. Listo. Buenas noches. ¿Qué ¿Presentar? tal, alumnos? ¿Qué tal? A ver, acá vamos a ver más que todo la parte operativa, ya, y los Andy, procesos. Andy, por favor, perdona. Solamente dale presentar para que se maximice. Ahí donde está el botoncito de presentar. Ahora sí. Ya, ok. Este, Acá vamos a ver la parte más operativa, ver cómo son los envíos una vez que la palta ya esté ya maquilada en su packing, ya está maquilada en su packing y está ya en la bodega de la cámara de frío del packing. Ya empezamos ya en la parte logística para poder ver la exportación directamente ya hacia el barco y del barco hacia destino final, donde el comprador te ha pedido el producto para ser entregado, ¿no? Entonces, acá vemos más que todo, tenemos los costos logísticos por navieras. Este es un costo logístico por navieras, en que incurre acá los gastos portuarios, la agencia de aduana y los gastos de certificación sanitaria.
todo el proceso realmente logístico. Tenemos acá dos puertos que manejamos acá en Callao, por la parte sur que es DP World y por la parte norte que es APM Terminal. Son dos puertos de Callao muy distintos. Dependiendo de la naviera o la nave donde va a atracar, varía la tarifa de los ingresos, varía la tarifa por ingreso de barco dependiendo al puerto que esté ingresando, ¿no? Vamos a desglosar acá qué incluye esta tarifa, que está acá por ejemplo con la línea Costco. Un contenedor por APM nos cuesta $990, o por DP World, que es el Muelle Sur, nos cuesta $1.150 una logística. ¿Por qué tanto la diferencia? La diferencia es porque cada muelle tiene distintos costos de tarifa. Uno es un poco más caro que el otro, ¿ya? Por un tema de energía, por las energías que realmente se paga cuando un contenedor llega a la zona del almacén. Este contenedor, para no romper la cadena de frío, tiene que conectarse en el almacén, enchufar para que no se pierda la cadena de frío, ¿no? Entonces, todo ese costo que está ahí involucrado, como visto en el cuadro, acá estamos desglosando qué es lo que incluye, ¿no? E incluye ahí, ¿no?, que tenemos que tener conocimiento, que es el derecho de embarque, ¿no?, que se paga la aduana al terminal de almacenamiento, que es DP World APM. Está incluyendo también ahí 6 a 3 días libres de energía, ya para que no, incluye para que no pierdan el tema de la llegada a la nave. Siempre estamos llegando 2 días antes que el barco llegue. Lo ideal que acá es que esta carga sea llenado y aforado en la planta. ¿Por qué aforado? Le digo, aforar es que esté presente un especialista de aduana para hacer el reconocimiento físico. Desde la planta, desde el packing, ya tiene que salir con documentos ya aduaneros hacia el almacén donde va a atracar el barco. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué? Porque si ese contenedor se va a llenar en el almacén, en el packing de ustedes, donde van a maquilar la fruta, y ahí nos sale un canal rojo en el almacén del puerto, que es DP World APM, el aforo se va a complicar más que todo la fruta. No podemos abrir el contenedor porque la palta es bien sensible. Entonces, se rompe la cadena de frío y la fruta empieza a madurar y no va a llegar a destino final donde ustedes han ofrecido un producto bueno y sano. Entonces, por eso es recomendable, cuando son las primeras exportaciones, ya, que sea registrado y supervisado con un especialista de aduana en el packing, cosa que del packing ya sale con documento aduanero de frente para el barco. Porque teniendo en cuenta, todo contenedor de palta siempre tiene que ir, al momento de terminar el llenado, al momento de tener llenado, tenemos que poner unos termómetros, unos termorregistros en la pared, que eso va a controlar la temperatura, que no varíe la temperatura. Si hay una baja tensión de energía, el termómetro va a tener la posibilidad de manejar el equilibrio y rango de energía. Una vez que se termine el contenedor llenar, se pone una cortina para que no escape nada de gases. O sea, ese contenedor, una vez que se termine de llenar, se inyecta unos gases para que neutralice la fruta y no se madure en el tiempo de tránsito que se va a llevar hasta ese destino. Por eso que siempre pedimos que esta carga para las primeras exportaciones sean revisadas en el packing, para que no sufran ese descontrol de energía y la fruta no se malogre, ¿ya? Es muy delicado eso, pues imagínate, estamos hablando de un valor de $40,000 o $60,000 un contenedor de palta, y que nos escape ese control de canal rojo, aforarlo ahí en el almacén es riesgoso, es muy riesgoso. Se puede malograr la fruta y ya no vamos a poder enviar esa fruta a destino. ¿Ya? Entonces, todo eso involucra acá la operación. Tenemos un depósito de vacíos donde tenemos que sacar un contenedor vacío refrigerado
y trasladarlo a su almacén donde está lleno. Los gastos de agenciamiento marítimo son gastos de visto bueno y transmisión, son gastos administrativos que siempre se va a pagar por un tema de los BLs que tienen que ser visados por la naviera. El agenciamiento de aduana es la entidad que va a hacer la documentación ante la aduana para poder hacer el seguimiento del canal de control. La agencia de aduana es la encargada que va a coordinar y monitorear con el especialista de aduana el control del llenado. Y acá vienen también los termorregistros, como lo estaba explicando, que es muy importante que lleven como mínimo 2 termorregistros en el contenedor para que vean el rango de temperatura y no falle. Eso su compradores siempre le va a pedir los filtros y termorregistros. Los filtros por el tema de grado de humedad y los termorregistros para que no varíe el tema de la temperatura. Porque eso cuando llega la carga a destino, ¿ya? Cuando llega la carga a destino, lo primerito que el importador que ha comprado el contenedor va a sacar los termorregistros y lo va a meter a su máquina, a su computadora, para ver si esa temperatura ha estado adecuada desde que inició el llenado del packing de ustedes hasta donde llegó la carga. Entonces, hay que tener en cuenta eso, muy importante. En el llenado es recomendable que esté presente el ingeniero de SENASA con el especialista de aduana para que vean puntos de llenado y hacer el acta de control de precintos para poder sacar el fitosanitario. Y con ese fitosanitario más el certificado de origen, enviárselo al importador, porque ellos lo van a necesitar allá en destino para poder desaduanar, si no, no van a poder desaduanar en destino su contenedor. La aduana allá en Europa, donde van a enviar la carga, es importante esos documentos para ellos. Los documentos importantes para ellos son su certificado de origen, su fitosanitario, factura comercial y el bill of lading, que es el BL. Es muy importante esos documentos que lo tengan ellos, su importador, sus compradores, porque si esos documentos ellos no lo tienen antes que llegue el barco, van a tener un tema de multas o unos sobrecostos portuarios que no han sacado el contenedor en su debido momento. Entonces, para no generar esos costos adicionales que realmente no lo contemplan ellos, tenemos que enviar, ni bien sale el barco, enviar toda esa documentación a sus compradores para que no se perjudiquen. Y eso también, como gastos operativos, también está incluido en este proceso de los gastos, ¿no? Bien. Ahora, toda naviera tiene un corte de entrega de contenedores en el puerto. ¿Ya? Hay un corte. En el booking que vamos a hacer adelante hay un fuerte corte. Si nosotros nos excedemos pasado ese corte, ahí peligra que el contenedor se puede quedar. Pero si hace una gestión y la naviera te acepta que reciban ese contenedor fuera de plazo, sí va a haber unas multas, unas penalidades, por ejemplo, que te están cobrando acá $80 si es una PM o DP World, que es el Muelle Sur, $199 por contenedor. Es muy importante eso, es saber los cortes, los tiempos, porque si llegamos tarde, uno, no solamente es pagar esa multa y no te van a asegurar si se va a embarcar o no. O sea, ¿por qué? Porque todas las embarcaciones vienen bajo un control, un plano de estiva. Por eso que para los reefers tiene un plano de estiva muy aparte para carga seca. Y si el refrigerado a ese destino no está en su momento, ¿ya? Si ese refrigerado su destino no está en su momento, va a perder su espacio en su estiva y lo más posible es que se pueda cancelar, salvo que en toda la maniobra que vayan a hacer en el barco, ya puedan adecuar un espacio para ese tipo para el tipo del contenedor de acuerdo al puerto final del destino. No, pero entonces no quiere decir que pagando esta multa me hago tarde y ya salvé mi operación. No registra que te vas a salvar la operación. No garantiza mucho, ¿no? Hay un cobro también de THCO. El THCO es un cobro que hacen en destino, que hacen el agente al subcomprador, ¿no? Ustedes no van a pagar ese cobro, pero sí es bueno mencionarle a su comprador, decirle que cuando llegue ya la carga, va a haber un agente que le va a notificar, lo va a llamar a su comprador para que le entregue la documentación aduanera
indicando que ya está recibiendo la mercancía al puerto de destino final, para que ellos allá procedan a hacer sus inspecciones y su retiro de su contenedor. Vemos, cuando ya se haya enviado la tarifa, todo, y se ha aceptado ya por ustedes todo el programa de pagos, y todo el programa que se viene, los costos, todo exportador tiene que enviar una instrucción de embarque, ¿ya? Donde realmente tiene que decir los datos del exportador, o sea, datos de ustedes, su nombre, el nombre de la persona jurídica, su RUC, ¿no? El domicilio fiscal de RUC, un teléfono, el de la persona encargada que está viendo toda la parte de la operación, el nombre de la persona encargada y su correo electrónico. Es muy importante. Y los datos del consignatario, o sea, de su comprador. Estos tienen que ser unos datos de comprador bien importantes para que notifiquen allá, cuando esté llegando la carga, lo notifican al señor, al importador, indicando que le van a dar un aviso de llegada, que la carga o el barco está llegando para la fecha tal, ¿no? Y esté ya notificado para que ya no les esté llamando al importador, al exportador cuando llega mi carga y cuando llega mi carga. Entonces ya está notificado, ya está todo estructurado la información para que ellos ya estén esperando la carga, ¿no? De datos notificantes también es lo mismo que datos de consignatario que notifican, o si trabajan por intermedio de un broker, que es el que te va a representar como vendedor y como comprador, que está en el centro, entonces ponemos al dato notificante en el tercer paso, ¿no? Su nombre, su razón social, su nombre de empresa, para que también notifiquen al importador, ¿no? El paso número 4, también tienes que identificar el número de booking. El número de booking es la reserva de espacio del barco. Es como si tuvieras un pasaje aéreo y tienes una reserva ahí en un asiento en el vuelo, y lo mismo, ¿no? Y te dice, ¿no? El número de reserva, en qué barco se va a embarcar, el nombre del barco, el destino final donde va a llegar la carga, que en este caso es Rotterdam, y cómo lo vas a vender, que se va a enviar el flete, ¿no? Si el flete lo van a pagar ustedes acá o se paga en destino o lo va a pagar allá su proveedor, su comprador. ¿Ya? Eso es muy importante, ver la negociación, cómo lo van a hacer en ese tipo de venta, ¿no? Si lo vas a vender en Colet, lo vas a vender prepaid, ¿no? En este caso es Colet, lo está pagando al comprador allá el flete. Ahora, el pago va a ser en destino, pues, como le digo, ¿no? El pago va a ser en destino, el BL va a ser Bill. ¿Por qué? Porque no quieren que lo vean el monto del flete, no sea fletado, ¿no? Por eso es que le ponen un código Bill, ¿no? La descripción también es importante, alumnos, es muy importante porque eso tenemos que declarar cuando la agencia de aduana va a numerar la DAN ante la aduana, tiene que poner bien la descripción, la cantidad de bultos que está en ese contenedor, la cantidad de cajas, si son cajas de cartón o canastillas de plástico, el tema de las cuántos vienen, cantidad que vienen por canastilla o cantidad que vienen por caja. ¿Cuántas paletas van a ir totalmente en ese contenedor? Normalmente un contenedor de 40 vienen 20 paletas para embarcarse. Importante el peso. El peso bruto, que es con todo el embalaje, ya, porque no tenemos el peso neto, porque el peso neto ya viene ya después declarado en la factura comercial cuando ustedes ya van a mencionar, ¿no? Siempre poner el uso de productos, si es para la industria o tiene que ser para el consumo. Normalmente la palta Hass es para consumo, pero hay aquellos otros productos, por ejemplo, cuando se embarca páprica, la páprica lo usan mucho para la industria, poco para el consumo. Entonces, la páprica más lo usan para industrializarlo y hacer otros productos sobre esos derivados. Importante también acá la fecha que tienen que instruir, qué día van a tener la mercadería lista, para que no haya unos sobrecostos, porque si ustedes informan que está la carga lista para el 24 de este mes y enviamos el camión con el contenedor refrigerado a cargar y la carga no está lista, va a haber unos sobrecostos de stand-by de camión, porque ese camión máximo te puede esperar hasta 6 horas para poder cargar, ¿ya? De lo contrario, pasando las 6 horas, te van a subir unos sobrecostos, y eso es lo que queremos evitar. Y para evitar esas cosas, es importante la instrucción de embarque, ¿no? Necesitamos el camión para el 24
8 de la mañana. Entonces el camión tiene que estar 8 de la mañana del 24 para poder llenar. Y esa hora 8:24 tiene que estar el camión, tienen que estar los empleados ahí para presente, el ingeniero de SENASA y el especialista de aduana. Todos tenemos que estar ahí en conjunto para proceder con el llenado. Es importantísimo eso, porque si alguien falta, la operación no se puede avanzar, no se puede iniciar. Todos tenemos que estar juntos ahí. ¿Ya? En la instrucción también es informar si se van a coger al drawback. ¿Ya? Si se van a coger al drawback es importante para ver, porque en el momento de numerar la DAN, ponerle el código 13, que es acogimiento al drawback, para que ustedes hagan su recuperación del 4.5%. Inspección de SENASA también se solicita porque toda mercadería de consumo tiene que pasar por una inspección de SENASA. Ahora, actualmente, antes de SENASA se pasaba en el puerto, pero ya por el tema de esto de la pandemia, todo SENASA se pasa en su jurisdicción. Si ustedes van a cargar en Ica, hay una sede de SENASA en Ica. Si van a cargar en Huaral, hay una sede de SENASA en Huaral. Entonces, a esa jurisdicción se le envía la solicitud, que es esta de acá, el formato de SENASA, pidiendo la fecha de la inspección, ¿no? Tenemos que poner el nombre de la asociación del proveedor, del productor o del exportador, su teléfono, ¿no? El departamento donde está llenando, los datos de su agencia de aduana, en qué packing va a llenar. En este caso están llenando en Verdeflor, que Verdeflor queda en Ica. Ica ha llenado en Verdeflor, y el ingeniero se ha acercado a Ica para hacer el llenado, y el especialista de aduana, que la aduana, en Ica no hay aduanas, hay unas aduanas en Pisco. Entonces tenía que trasladar al especialista de aduanas de Pisco hasta Ica para que esté presente. Toda esa operatividad tiene que hacer la agencia de aduana como operador logístico, que tiene que hacer un servicio integral de todo el servicio. Ustedes como exportadores más se van a abocar al acopiamiento de su producto, que esté bien su producto en buena calidad, el calibre que te está pidiendo tu comprador, ver que tu carga esté en buenas condiciones a la fecha indicada para que tú puedas llegar al barco. Eso es lo más importante. Y el agente de aduana o tu operador logístico va a hacer ya todo el proceso logístico del llenado, traslado, aduanas y embarque. Este documento de la inspección de SENASA se presenta en la sede de la jurisdicción en Ica, que hay una sede para poder programar un ingeniero. Esta es la carta de temperatura. Cuando nosotros ya pedimos una reserva de espacio a la naviera, dependiendo del producto o el commodity, ya nos envían una carta de temperatura en la cual el exportador, que son ustedes futuros exportadores, tienen que llenar. Nosotros le enviamos el formato en blanco, tienen que llenar a qué temperatura se tiene que llenar el contenedor o embarcarlo. En este caso, normalmente las partajas siempre lo hacen en 5.5, pero hay compradores, o sea, los importadores, que te piden que sea un poco más de temperatura, se lo ponen hasta 6.1. Va dependiendo también la distancia donde van ustedes a enviar la carga. Es muy importante. Por eso es que a veces varía la temperatura. Pero el rango está en 5.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros, como operadores logísticos, se va a retirar el contenedor vacío, refrigerado del almacén, el técnico de reefer del almacén tiene que setearlo. Ahí tienen la parte de atrás del contenedor, hay como una computadora, lo setea. Quiere decir, lo van a setear a una temperatura 5.5. Cuando llega a la planta para consolidar el contenedor o llenar el contenedor, media hora antes, tiene que preenfriar el contenedor antes que se llene el contenedor. O sea, primero se preenfría media hora antes y que llegue a la temperatura 5.5. Y recién se abre la puerta del contenedor y se procede a hacer el llenado del contenedor. O sea, como un trasiego, ¿no? Sacar la carga de la cámara de frío de ustedes, del packing, y trasladarlo a la cámara, al contenedor, para que no pierda la cadena de frío. Es muy importante, porque si vamos a meter un producto frío a un contenedor caliente, la fruta va a sufrir el daño. Si vamos a ingresar una fruta caliente a un contenedor frío,
también. O sea, la idea es que el producto tener una cámara en el packing a una temperatura adecuada para que pueda ser de frío a frío. Y así no sufre la fruta ni tampoco el contenedor. ¿No? Ni tampoco el contenedor va a sufrir tampoco el daño, porque el contenedor, ingresando una fruta caliente, el contenedor es como una refrigeradora, va a reaccionar con fuerza, o sea, va a ser doble trabajo y ahí se valoran también los contenedores. O ingresamos una fruta fría y el contenedor recién lo estamos prendiendo, refrigerado, también va a sufrir el daño, ¿no? Como que también se va, el contenedor también se va un poquito, generar mucho esfuerzo y se puede dañar. Entonces, es muy importante, es muy importante acá la cadena de frío. El ingeniero de SENASA te lo va a solicitar a qué temperatura va a trabajar. Este es el booking, donde indica que realmente la reserva, la 087, LIN 367514. Esta información, este documento es como la reserva, esta es la reserva de espacio del barco. Es como estuvieras comprando un boleto aéreo y te dan una reserva, el número de asientos, lo mismo. Acá te están dando un espacio en el barco donde va a ser posicionar contenido dentro del barco para que pueda viajar. Acá te indica toda la información en qué nave va a salir, en qué fecha va a salir, la descripción es un reefer, tenemos que poner que falta, ¿no? Falta su HC code, ¿no? La condición sale como exclusivo, FCL, la agencia marítimo de la naviera es Medlow, ¿no? Y acá nos indica, ¿no? La carga va a ingresar al puerto de APM, ¿se cuenta? Es el muelle norte. Entonces la tarifa es un poquito más elevada el muelle norte que el muelle sur. Acá indica el tema de los rifles, un poco más de detalle un poquito más de detalle de la temperatura, 5.5 grados. Dice Yes, que el contenedor, qué, qué tipo de contenedor es Star Fresh, ¿no? Star Fresh es el contenedor, ¿no? Acá sí vamos a ver el costo de cuánto nos cuesta una naviera trasladar un contenedor a Rotterdam, el flete internacional, ¿no? Palta frescas, tenemos acá una naviera que se llama CMA-CGM, Callao Rotterdam, ¿no? Son productos paltas, y en un contenedor te cuesta para llevar hasta Rotterdam 7.327 más un costo adicional de la naviera que es $80, ¿no? El tránsito, es muy importante saber el tránsito, ¿ya? Es muy importante, tránsito 21 días, ¿ya? Tiene 2 días libres de energía y 7 días libres de sobreestadía. Acá también le voy a explicar un poquito. Acá dice 2 días libres de energía acá en origen, o sea, cuando llegue el contenedor al puerto, no te va, lo enchufamos en las tomas de corriente del puerto, el puerto no te va a cobrar 2 días de energía, porque la está asumiendo la naviera. Estos días libres de sobreestadía quiere decir que los 7 días libres de sobreestadía puedes estar acá en el puerto, ¿ya? Acá en el puerto tienes los 7 días. Más no te puedes pasar porque si no la naviera te va a cobrar una sobreestadía. ¿Por qué? Porque los contenedores no te lo están dando como para almacén, te lo están dando para que se cuide tu carga y se embarque en el barco considerado de booking. Ya, hay mucha gente que lo toman como si fuera un almacén, no, o sea, esos contenedores tienen que estar rotando a nivel mundial, llega a un país de destino, se desconsolida la carga, de nuevo se asigna ese contenedor para otro exportador, para que se vaya a otro país, llega a otro país, se desconsolida, ese contenedor queda vacío y se le entrega a otro exportador. Esos contenedores van rotando en todo el mundo para trasladar las mercancías de todos los exportadores, pero que lo tengas como un mes guardado en tu almacén, la naviera no te lo da para eso. Por eso que ellos ponen un tope de 7 días. Pasados los 7 días te van a cobrar una sobreestadía. Y una sobreestadía por naviera está rigiendo de $180 a $250 por día. Entonces, es muy importante manejar los tiempos. Los tiempos es importante que salga en el tiempo adecuado. En el tiempo adecuado para no generar costos que realmente no hayamos contemplado. Tenemos acá, esto es con CMA, un costo de 7.327, ¿no? 21 días de tránsito. Acá tenemos otra naviera
de 5.745, ¿no? Con Hamburg Sur. Mira, la diferencia de 7.000 a 5.000. Muchas navieras a veces tienen, como tienen espacios en el barco, bajan un poquito el costo, ¿no? Y el costo no es tan poquito porque es de diferencia. Y mira, y el tiempo de tránsito es igual, por un día de diferencia, ¿ya? Por un día de diferencia. Pero, ¿qué hace? Este contenedor hace un transbordo en Panamá, en Balboa. No va directo el barco. En Balboa hace un transbordo de Panamá y recién retoma otro barco para que se llegue a Rotterdam, ¿no? Muchos exportadores a veces dicen, no, yo quiero que el barco vaya directo porque ya, a veces, ¿qué pasa? En el transbordo, cuando llega otro barco a cargar toda la carga que está en Panamá, en Balboa, ¿ya? Por ahí que ese barco viene, que va a cargar las cargas ahí para continuar para Rotterdam, ese barco a veces viene ya sobrecargado y a veces va a dejar carga. Y ese es el riesgo que a veces el exportador no quiere que sea con transbordo. Quiere que sea, ni bien sale callado con un barco y se vaya ese barco de frente hasta allá, que no se quede la carga en un lado. Entonces, por eso, como hay transbordo, el costo acá es más barato. ¿Ya? Entonces, tenemos una línea MCC, que es similar a la de Hamburg Sur. Entonces, pero acá este barco sí es directo, tiene 4 días libres de energía en el puerto, 10 días libres de sobreestadía y es directo con 21 días. Entonces, esta es una naviera que sí va directo, costo por commodity, está un poco más barato, ¿no? De repente hay cogida de campaña que ya están, hay espacios en ese control. Cuando ya que llegamos a campañas de paltas, los espacios se limitan porque todos empiezan a exportar paltas, ¿no? Y los espacios en el barco se limitan. Entonces, todos los barcos no cargan todo el contenido de refrigerados, porque no tienen todas las tomas de corriente para todos los refrigerados. Siempre en un barco carga pues el 70% de refrigerados y el 30% de carga seca cuando es un tema de campaña para cargas de refrigeradas, ¿no? Pero todo que se vaya refrigerado es imposible, siempre cargan carga seca. Entonces, se van limitando los espacios porque cuando empiezan con la campaña a pico, los espacios se reducen bastante y sube el flete y no hay espacio para salir en la siguiente semana. Siempre el tema está roleando la carga. Entonces, eso es lo que le quería explicarles todo del proceso aduanero y la logística. Si tienen alguna consulta, estamos para apoyarles acá, más operatividad si necesitan para estar apoyando. Muchas gracias, Andy. A ver, señores, bueno, yo he estado apoyándote un poco, respondiendo a algunas consultas que han estado haciendo los que están participando en la conferencia. Aquí básicamente, Andy, por ejemplo, preguntan un poco sobre la parte de las homologaciones, ¿no? O sea, ¿cómo podemos lograr las homologaciones para poder hacer el proceso operativo? Porque recuerda que las plantas de empaque, lo que llamamos los packing, están a nivel nacional. Sobre esto, ¿cómo los podríamos guiar? O sea, si digamos están en Cusco, en Arequipa, están en distintas partes del Perú y quieren ya empezar ese proceso de ser, por ejemplo, productores o acopiadores o exportadores, porque recuerda que si yo tengo menos de 24.000 kilogramos, menos de 24 toneladas, no puedo llenar un contenedor. Entonces, y por hectárea tenemos pues un rendimiento, ¿no? de paltas que actualmente pueden, de acuerdo a ProHAS y algunas instituciones, pueden estar en 10, 11 toneladas por hectárea. Esto varía también en función en la zona donde se encuentren, en el norte, sur, en distintos lugares del Perú. Entonces, la pregunta acá es, algunos quieren empezar haciendo el trabajo del acopio, que no está mal, porque acá tienes trabajo como productor, trabajo como acopiador y trabajo como exportador. ¿Qué le podríamos recomendar, Andy, si empezaran a hacer una operativa desde alguna parte del Perú, como Arequipa o Cusco? Ya, cuando son por Arequipa a Cusco, sí, o sea, acopiar a un packing más cerca
para que hagan la maquila, ¿no? Si son en Arequipa, ahí en Pedregal hay packing que están procesando paltas, ¿ya? Para la zona del sur, o sea, en Arequipa hay un packing ahí que están maquilando paltas ya desde este año. Ya, Si, perfecto. Y de si por, ahí el proceso operativo sería desde o sea, todo el proceso sería, o sea, el productor, los campos de cultivo están ahí, se mandan a esa planta de packing y de ahí directamente saldría el puerto más cercano. al puerto más cercano. Podemos sacarlo, más comercial sería el de Pisco, ¿no? Puerto de Pisco, o el otro sería Callao, dependiendo de la recalada de las naves. Claro, para que lo entiendan, esto, exportar siempre de puertos secundarios, que son todos los demás puertos excepto el puerto del Callao, implica tener volumen, volumen y buena planificación, porque donde tienes los itinerarios ya digamos, más estables y constantes es en el puerto del Callao, para la salida de naves, que pueden salir cada semana, cada quincena, dependiendo de la programación que tengan, pero cuando trabajas en puertos secundarios, como por ejemplo Hilo, Matarán y Paita, necesitas un poco acomodarte a lo que son los itinerarios que no son tan fuertes. Esto, Andy, más o menos, yo entendía que para exportar de puertos secundarios, normalmente o eres un exportador muy grande que puedas hacer que un barco recale, que significa que recoja mercancías de puertos secundarios y lo lleve a un puerto más grande y de ahí hace un transbordo, sencillamente hace una ruta hacia destino, o si no estar atentos, ¿no? A esas oportunidades que ya hay por el tema del tráfico que se genera en la zona. ¿Cuál es la mejor recomendación, Andy? ¿Que trabajen con puertos secundarios o que lo manden al puerto del Callao? No, la recomendación que venga al puerto de Callao, que es un puerto más comercial y tenemos fluidez de naves semanalmente, ¿no? Porque el puerto secundario viene 2 barcos al mes. Entonces, ¿qué hacemos con la fruta ahí esperando mucho tiempo? ¿No? Entonces, la fruta es, ni bien se maquila, inmediatamente sale para la exportación. No puede estar mucho tiempo esa fruta guardada en cámara, ¿no? En cámara de frío, porque también es peligra que se va madurando y no va a llegar a su destino final de la travesía, que son como mínimo que nuestro mayor compradores que están en Rotterdam son 21 días de travesía. Claro. Ahora, dentro de tu experiencia, Andy, en Palta lo que es la carga suelta, o sea, carga menos de un contenedor, digamos, vale la pena hacerlo, o sea, se encuentra margen de ganancia cuando no mandas, digamos, todas las cajas para un contenedor full, porque entiendo que incluso los reefer, que son los contenedores refrigerados para exportar palta, no hacen parciales, ¿no? Ahí tienes que hacer un envío directo. ¿Cómo saco entonces no 24.000 kilogramos, sino saco 8 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas? ¿Cómo lo sacamos? Porque en el aéreo sería una locura, ¿no? Bueno, ahorita incluso no se podría, a menos que salga por carguero, pero en temporada normal, ¿cómo se hace esto? En temporada normal, o sea, Eh, normalmente todo sale por contenedor, porque lo que pasa es que la palta es una fruta muy sensible, ¿ya? Muy sensible porque la maduración aumenta muy rápido. Entonces, por cargueros es una locura ahorita, ¿no? Una locura. Bueno, aparte de ahorita es completar la carga de un contenedor, pero si el comprador le está pidiendo 1 tonelada, 2 toneladas, ya sería ya el riesgo de asumir todo ese costo que está viendo por el tema del carguero, ¿no? Que es demasiado elevado. No, no le va a convenir tampoco. Claro, ese es el tema. Ya, lo otro es, aquí, por ejemplo, nos preguntan también de cómo es este proceso para poder lograr la eficiencia de la exportación, porque cuando se trabaja el tema de las exportaciones, hemos visto que el tema del volumen es importante para poder hacer una buena exportación. Entonces, aquí, por ejemplo, a partir de cuántos contenedores ya digamos, adecuado para un exportador, ¿no? O sea, a partir de cuántos contenedores podemos empezar a trabajar para ya tener digamos, un negocio en este tema, que ya no sea solamente una apuesta, sino ya sea un negocio que pueda apuntar a crecer.
Ya, mira, para que ya esté empezando un exportador, mínimo su campaña tiene que ser unos 10 contenedores. Claro, ahora obviamente dentro del grupo que estamos acá, muchos tienen poca cantidad, entonces ahí la propuesta sería de que los que ya están empezando a entender este proceso se vuelvan acopiadores en su zona y puedan llegar a través de las otras asociaciones o productores a ese volumen mínimo para obtener este volumen mínimo exportable y ya ser un oferente, digamos, que pueda ser atractivo para un comprador internacional. Claro, eso sí es cierto, sí. Porque los compradores te piden por volumen, no te piden un contenedor, te piden buen volumen. Claro, ya, perfecto. Bien chicos, no sé si hay alguna duda adicional. Acá Rocío me dice, en un contenedor puedo combinar dos tipos de palta, o sea, puedo poner, por ejemplo, Hass con fuerte o Hass con otra palta. ¿Has visto esos casos, Andy, o todo sale de una misma variedad? En mi caso sí, esto es una sola variedad, pero dependiendo del comprador, si te lo pide de la mitad de Hass y mitad fuerte, puedes enviarlo, no hay problema. Pero siempre he visto de una sola variedad porque ellos manejan volumen de una sola variedad. Perfecto. También ese tema es por el hecho de los distintos tipos de maduración que pueden tener cada variedad, ¿cierto? También, así es, sí, una palta Hass a una palta fuerte, su maduración es muy distinta, Ya, es muy distinta. perfecto. Perfecto. Ya, listo. Bien, bueno, chicos, si no hay más dudas, vamos a cerrar la presentación del día de hoy. Nosotros estamos creando un grupo de WhatsApp al cual se les va a agregar a ustedes, donde estamos colocando un grupo de empresarios y emprendedores interesados en el tema de la exportación de palta. Como ustedes ven, hay cierta información que se les va a ir brindando, pero tienen que ir esta información poco a poco reforzándolo con una capacitación un poco más específica, porque, por ejemplo, el tema de certificaciones, cuando yo les mencionaba a los que me preguntan en el chat qué certificaciones se necesita para la exportación de palta Hass, lo normal es de que tú como empresario tienes que buscar que el productor tenga que tener por lo menos el Global Gap. Ese certificado Global Gap es un certificado que lo que te acredita es buenas prácticas agrícolas. Y ese Global Gap puedes sacarlo por pocas hectáreas o puedes sacarlo por muchas hectáreas. No, vale la pena para que sea digamos, un costo adecuado, juntar varios productores, certificarlos con Global Gap y ya tienes un primer digamos, elemento de interés de los compradores potenciales, porque unas hectáreas con Global Gap le aseguran la inocuidad del producto, el uso de fertilizantes, el tema de residuos mínimos, que son aspectos que luego van a requerirlos al momento de llevar a la planta de empaque. Y una vez que tienes tu Global Gap, tus plantas de packing, esas plantas, yo les he pasado a Andy una relación de plantas de packing que para los que nos siguen, la relación de plantas de packing autorizadas para exportación está en SENASA. Ustedes en internet ponen plantas de empaque, palta autorizadas SENASA y les va a salir la relación de estas plantas de packing que a nivel nacional hay muchas, y normalmente las plantas de packing tienen ya sus propias certificaciones, porque ¿qué es lo que hace la planta de packing? Tú, una vez que sacas el producto, lo cosechas, hay que llevarlas directamente en las jabas para que en el packing hagan todo el proceso de lavado, de encajonado, de todo lo que implica ya el colocar el producto para que ya entre en el contenedor, o sea, ya prácticamente está armado para que entre en el contenedor y directamente lo llene y ese producto se va hasta el exterior. Entonces, las plantas de packing tienen sus certificaciones que son su HACCP, algunas su BRC, sus certificados, algunos, por ejemplo, tienen otro tipo de certificados como más específicos en función al país o al que lo requiera. Entonces, cada planta de packing te ofrece ese volumen de, digamos, de certificaciones en función a lo que un comprador requiere. Entonces, si tú tienes tu planta, si tú tienes a tus productores con Global Gap,
y tienes a tu planta, que básicamente es una planta con su HACCP, ya tienes ahí un elemento de homologación que le llamamos para poder empezar a exportar. Y el otro concepto para poder ya hacer que esto arranque es el tema del financiamiento, porque obviamente hay que mover este aparato, hay que pagar la certificación, hay que pagar los costos de preempaque, hay que pagar al productor, hay que pagar la certificación, hay que pagar la planta, hay que sostener esa economía para luego hacer frente al tema de la exportación, pero el premio que tenemos es recibir directamente ya ese $1.80, $1.90, $2, que son los precios pagados en el puerto. O sea, corremos toda la cotización en función a lo que Andy ha mostrado, todo el proceso operativo, lo dejamos en el puerto del Callao y ahí te pagan directamente ese valor del producto ya con el plus por haber hecho todo ese trabajo. Entonces tienes una opción de venderlo en campo a 5 soles o 4 soles al precio que te estén pagando en campo, o tienes la opción de venderlo en el puerto del Callao, ya considerando ahí un pago de 7 soles o 6 soles y picos, porque como les repito, son negocios de centavos, porque estamos hablando acá de que son 24.000 kilos, o sea, cada centavo es ya básicamente, cada sol o cada centavo podría ser 24.000 soles o 2.400 soles. Multiplica eso en función a 100 toneladas, a 100.000 kilos o a 10.000 kilos, ya hay un volumen importante de dinero que se va a gestionar. Esos centavos son los que generan la utilidad de un empresario. Entonces, ese es el procedimiento que nosotros manejamos. Y como les repito, lo que es el tema de compradores, no se preocupen por el tema de los compradores, porque base de datos hay para compradores de todos los tamaños. Lo que es importante es habilitarlos a ustedes a que armen esta estructura, manejen bien la información, sepan cómo funciona el circuito de la exportación de palta, ingresen a este medio y recién ahí se preocupen por el tema de encontrar a los compradores internacionales. ¿Ok? A ver, acá algunos otros datos adicionales. Eh, a ver, ¿qué otra cosa más? El costo de la naviera. Andy dice, el costo de la naviera no se puede reducir. Una amiga que trabaja en exportación indica que en otros frutos se paga $3.500 para todo el proceso logístico hasta Rotterdam. Claro, claro. A ver, los precios de flete va a depender dependiendo el commodity, ¿ya? O sea, para Rotterdam también tenemos un precio más bajo de lo que es para el jengibre, ¿no? Pero en este caso, el contenedor que se está usando no es un contenedor como para acción o para, para cítricos. Es un contenedor especial para ese tipo de productos. Son contenedores especiales, porque la palta, como le digo, es sensible. Ese contenedor tiene un proceso especial para que la fruta no se madure en la travesía. Correcto, correcto. Bien, leí que Ariana nos dice, leí que al principio del año la palta tuvo incremento de su precio en Estados Unidos debido a la pandemia. Esto se ajusta a los números que nos mostró sobre este año. Sí, o sea, esto desde el año pasado también ha pasado, Ariana, este tema de los precios, porque han habido problemas en México por el tema de su producción. Entonces, si el principal país exportador de palta se sacude con algún problema, obviamente nosotros entramos de lleno, porque somos el segundo abastecedor. Por eso entramos el año pasado con mucha fuerza en el mercado americano. Este año probablemente hemos tenido un efecto similar, no tan fuerte, obviamente por la pandemia, pero sí, o sea, somos un país que estamos expectantes, ¿no? De lo que pase con el principal exportador de palta, y si algún problema tiene, nosotros podemos suplir, pero igual que nosotros estamos detrás de México, detrás de nosotros está Chile, detrás de nosotros está Colombia, y Colombia le está metiendo mucha fuerza al tema de palta, por eso tenemos nosotros que empezar a trabajar con mucho más técnica, y este proceso es un proceso que sí requiere mucho conocimiento. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer con todas estas conferencias. Los parámetros para exportar la palta, básicamente es lo que Andy ha mencionado ahora, son desde la parte de la logística, que hay que considerar unos puntos críticos en el manejo de la logística, y también la parte de la cosecha, cultivo, que es con las certificaciones Global Gap, y la parte de empaque, que también la planta de procesamiento tiene sus propias, digamos, sus propios parámetros para exportación. Entonces, todo eso se junta y te da, en consecuencia, esa exportación bien manejada, bien llevada del producto. Entonces,
tenemos que ir aprendiendo poco a poco esto. Así que yo los invito a los que están ahora mirándonos a seguir con las conferencias porque vamos a tratar otros temas. Ahora con Andy estamos trabajando el tema operativo, logístico, pero luego vamos a invitar a un exportador de palta para que también él, desde el punto de vista del exportador, nos cuente la experiencia de cómo es que él genera este negocio de exportación y qué conocimientos deben tener para convertirse en ello. Y lo importante es que lleven el curso de agroexportaciones porque es un producto que les va a dar la posibilidad de aprender todo el proceso operativo desde la parte operativa, la parte logística, la parte Incoterms, hay mucho que hay que aprender, pero recuerden que convertirse en un exportador no es un trabajo de la noche a la mañana, cuesta mucho tiempo, los exportadores pueden demorar 3 años, 8 años haciendo esto, no se metan a hacer exportaciones solo porque han visto ahí que pueden sacar un poquito de dinero mañana, esto no es trader, o sea, acá no es especulativo, esto es un negocio de vida al que te puedes involucrar y puedes vivir 30, 40 años haciendo solamente exportaciones, pero obviamente para evitar entrar mal al proceso, que te estafen o no cumpliendo todos los costos que sean necesarios, tienes que aprender de a pocos. Primero capacítate, invierte un poquito de tu tiempo en esto y una vez que ya lo tengas más claro, recién empieza a hacer la operativa para armar la logística y ponte a trabajarlo. Entonces, esa sería un poco la idea. Entonces, a ustedes ya saben que ustedes cuando se han inscrito a la conferencia, los que han hecho el pago en la conferencia, se les va a inscribir en el grupo de WhatsApp y ahí vamos a juntarlos con otras personas que tienen el mismo interés que ustedes y los vamos a ir monitoreando durante todo el proceso de exportación hasta que logren su acometido y van a ver ustedes que ya algunos van a empezar a compartir sus experiencias. El video también lo vamos a pasar por ese grupo. En ese grupo vamos a mandar toda la información que sea necesaria, así como las presentaciones que tenemos aquí. Muchachos, muchísimas gracias. Andy, como siempre, las gracias por Gracias. tu tiempo y seguimos en contacto hasta una nueva presentación. Muchas Muchas gracias, gracias. muchachos. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias a todos. Gracias.